Cuando escuchas el nombre de María Magdalena, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Una pecadora arrepentida? ¿La discípula más fiel de Jesús? ¿O tal vez una figura envuelta en teorías y secretos? Desde los evangelios hasta los textos apócrifos y la cultura popular, su historia ha sido contada de muchas maneras. Antes de empezar, queremos dejar algo en claro. Este video no busca ir en contra de ninguna creencia, ni imponer ninguna versión sobre otra. Respetamos profundamente la fe de cada persona. Aquí simplemente vamos a analizar lo que dicen las fuentes históricas y los textos antiguos, dejando que tú saques tus propias conclusiones. No estamos aquí para decirte qué creer, sino para explorar una de las figuras más enigmáticas del cristianismo. Así que, con esa idea en mente, empecemos. Si nos preguntamos quién fue realmente María Magdalena, lo mejor es ir directo a las fuentes más antiguas que tenemos, los evangelios. Y aunque con el tiempo han surgido muchas interpretaciones y leyendas sobre su vida, lo cierto es que en la Biblia hay datos claros sobre su papel. Uno de los primeros datos que se mencionan sobre ella es que Jesús la liberó de 7 demonios, Lucas 8:2. Ahora, esto no significa necesariamente que estuviera poseída de manera literal. En la época, la expresión demonios podía referirse a enfermedades físicas, trastornos mentales o incluso a angustias profundas. Lo importante aquí es que María experimentó una transformación radical tras su encuentro con Jesús. Después de este evento, María Magdalena no solo siguió a Jesús, sino que formó parte de un grupo selecto de mujeres que apoyaban su misión. Lucas 8 del 1 al 3. Es interesante porque, en una sociedad donde las mujeres tenían un papel secundario, ellas no solo escuchaban las enseñanzas de Jesús, sino que contribuían activamente, incluso con sus recursos. Cuando Jesús fue arrestado, golpeado y finalmente crucificado, la mayoría de sus discípulos huyeron. Pero ¿quiénes se quedaron? Un grupo de mujeres, entre ellas María Magdalena. Mateo nos dice que estaba mirando desde lejos. Mateo 27 del 55 al 56. Mientras que Juan la ubica incluso junto a la cruz cerca de María, la madre de Jesús. Juan 19:25. Esto nos habla de una lealtad impresionante. No le importó el peligro ni el dolor. Ella estuvo ahí hasta el último momento. ¿Te das cuenta? María Magdalena no era cualquier persona. Ella estuvo ahí en los momentos más críticos de la historia de Jesús. Desde su liberación, pasando por su entrega total al discipulado, hasta convertirse en la primera testigo de la resurrección. Un papel que, para su época, era completamente extraordinario. Y ahora que ya sabemos lo que realmente dice la Biblia sobre ella, ¿qué pasó después? ¿Realmente fue una mujer de mala fama? ¿Estuvo casada con Jesús? Si mencionamos el nombre de María Magdalena, muchos todavía la asocian con una pecadora arrepentida e incluso con la imagen de una mujer de mala fama redimida. ¿Pero realmente la Biblia dice eso? La respuesta es un rotundo no. Todo este malentendido tiene un origen claro. En el año 591, el Papa Gregorio I dio un sermón en el que cometió un error que cambiaría la imagen de María Magdalena durante siglos. En este discurso, confundió a 3 mujeres diferentes. La primera es María Magdalena, una de las seguidoras más cercanas de Jesús. Se sabe que él expulsó de ella 7 demonios. Lucas 8:2. Pero los evangelios no explican qué significa exactamente esto. Lo que sí es claro es que fue una mujer de profunda fe y que estuvo presente en los momentos más importantes de la vida de Jesús. Los siguió hasta la cruz. Mateo 27, 55 al 56. Estuvo en su entierro. Mateo 27, 61. Y fue la primera en verlo resucitado. Juan 20 del 11 al 18. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se menciona que ha sido una pecadora, ni mucho menos una mujer de mala fama. La segunda mujer es una pecadora anónima que aparece en el Evangelio de Lucas. Esta mujer entra en la casa de un fariseo llamado Simón,
y, en un acto de profunda devoción, unge los pies de Jesús con perfume, los baña con sus lágrimas y los seca con su cabello. Lucas 7 del 37 al 50. El fariseo lo mira con desprecio porque era bien conocida como una pecadora en su comunidad. Aunque el texto nunca aclara a qué tipo de pecado se refiere, fue la tradición popular la que asumió que se trataba de una mujer de mala fama, pero la Biblia nunca lo dice. Y finalmente está María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro, quien también ungió a Jesús en otra ocasión, pero en un contexto completamente distinto. Juan 12 del 1 al 3. Ella no era vista como una pecadora, sino como una mujer piadosa que reconocía la importancia de Jesús. Sin darse cuenta, el Papa Gregorio I mezcló a estas tres mujeres en una sola, identificando a María Magdalena con la pecadora anónima de Lucas y con María de Betania. Fue allí donde nació la imagen de María Magdalena como una pecadora arrepentida, una idea que con el tiempo se arraigó en la tradición cristiana, pero que en realidad no tiene ningún sustento en los evangelios. Gregorio asumió que las tres eran la misma persona, y a partir de allí, la idea de que María Magdalena había sido una pecadora pública, probablemente una mujer de mala fama, se convirtió en una parte de la tradición cristiana. ¿Pero qué dice realmente la Biblia? Nada en los evangelios dice que María Magdalena haya sido una mujer de mala fama. La Biblia solo menciona que Jesús expulsó de ella 7 demonios, lo que, como dijimos antes, puede referirse a enfermedades o problemas espirituales, pero no a una vida de pecado sexual. La mujer que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas en la casa del fariseo, Lucas 7 del 36 al 50, es anónima. El texto nunca dice su nombre ni la asocia con María Magdalena. Es como si confundieran a dos personas solo porque tienen el mismo nombre. Pero lo cierto es que la Biblia nunca dice que María Magdalena fue mujer de mala fama. Aquí es donde vale la pena preguntarnos: ¿cuántas veces una mentira se ha repetido tanto que la gente la toma como verdad? Durante siglos, la imagen de María Magdalena quedó marcada por este error. En el arte, en la literatura y en la cultura popular, la representaban como una mujer que había tenido una vida de pecado antes de encontrar la redención con Jesús. Pero hoy, con un análisis más cuidadoso de los textos, sabemos que no fue así. María Magdalena fue una seguidora fiel, una testigo clave de la pasión y resurrección, y su verdadera historia es mucho más fascinante de lo que nos contaron. Entonces, si María Magdalena no fue una pecadora arrepentida ni una mujer de mala fama, ¿qué más nos oculta la historia? Algunos dicen que su papel fue mucho más importante de lo que nos han hecho creer. Y si hasta aquí su historia ya es impresionante, lo que sucede después es aún más asombroso. Según Juan 20, 11 al 18 y Marcos 16, 9, María Magdalena fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. No Pedro, no Juan, no ningún otro discípulo, sino ella. Esto lo narran los evangelios, especialmente el de Juan. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo: No me toques porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. María Magdalena fue y anunció a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aquí hay algo que llama mucho la atención. En el mundo judío del siglo I, el testimonio de una mujer no tenía valor legal. En un juicio, su palabra no servía como prueba. Si alguien hubiera querido inventar la historia de la resurrección de Jesús para que pareciera creíble, jamás habría elegido a una mujer como la primer testigo. Esto hace que el relato sea aún más sorprendente. Es como si alguien en la actualidad intentara probar un hecho importante usando solo un testimonio que la sociedad no toma en serio. ¿Por qué arriesgarse a que la historia no fuera creída? ¿Por qué Jesús la eligió a ella?
Hay muchas teorías sobre esto. Algunos creen que fue una forma de reivindicar el papel de las mujeres en la fe. Otros piensan que Jesús simplemente se apareció a quien más lo estaba buscando. Después de todo, María Magdalena no solo estuvo con él en su ministerio, sino que fue una de las pocas que no huyó en la crucifixión y que permaneció cerca de su tumba. Su amor y devoción eran inquebrantables. Aquí es donde podemos hacer una reflexión clave. Si todo esto fuera un invento, ¿por qué elegirían a una mujer como la primera testigo? El hecho de que los evangelios insistan en que fue María Magdalena la primera en verlo, le da más autenticidad a la historia. No parece una narración creada para convencer, sino el relato sincero de lo que realmente ocurrió. Y entonces surge una pregunta más profunda. Si María Magdalena tuvo un papel tan importante en la resurrección, ¿por qué su figura fue minimizada con el tiempo? ¿Por qué su historia se transformó en algo muy diferente a lo que realmente fue? Tal vez la clave esté en los textos apócrifos, donde algunos sugieren que su relación con Jesús iba más allá de lo que conocemos. Algunos sugieren que María Magdalena fue mucho más que una discípula. María Magdalena no solo aparece en los evangelios canónicos, sino también en textos apócrifos, es decir, aquellos que no fueron incluidos en la Biblia oficial. Entre ellos, el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe han generado mucha controversia. Entre los textos antiguos que mencionan a María Magdalena, hay uno que ha generado mucha curiosidad, el llamado Evangelio de María. Este documento descubierto en el siglo XIX la presenta como una discípula privilegiada de Jesús. Según este texto, tras la resurrección, Jesús le confía enseñanzas secretas que no comparte con los demás apóstoles, lo que refuerza su papel como una figura central en su círculo cercano. Lo interesante es la reacción de los discípulos, especialmente Pedro, quien parece molesto por el papel especial que Jesús le da a María. Esto ha llevado a muchos a preguntarse: ¿hubo un conflicto entre los seguidores de Jesús sobre el rol de María Magdalena? Algunos creen que este evangelio muestra que María tenía un liderazgo espiritual más fuerte de lo que la historia oficial ha querido reconocer. Otro texto que ha generado debate es el Evangelio de Felipe, donde se menciona que Jesús tenía un vínculo especial con María Magdalena. En uno de sus fragmentos más controvertidos, se dice que él la amaba más que a todos los discípulos y la besaba en la... Aquí viene el problema. El manuscrito está dañado y falta la palabra final. Algunos creen que decía boca, mientras que otros piensan que se refería a la mejilla o la frente, como un gesto de respeto. Pero este pequeño detalle ha sido suficiente para que muchos teóricos especulen. ¿Pudo haber sido María Magdalena la esposa de Jesús? ¿Una verdad oculta o solo una teoría más? La posibilidad de que María Magdalena haya sido la esposa de Jesús es un tema que ha capturado la imaginación de muchos. Libros, películas y documentos han explorado esta idea, pero lo cierto es que no existen pruebas concretas que la respalden. Lo que sí es un hecho es que ciertos textos fueron descartados por la iglesia primitiva. ¿Fue porque contenían enseñanzas contrarias a la doctrina oficial? ¿O porque planteaban algo incómodo para la estructura religiosa de la época? Aunque no hay evidencia que confirme un encubrimiento, lo que sí podemos afirmar es que la figura de María Magdalena fue transformada con el tiempo, y su verdadero papel sigue siendo motivo de debate entre historiadores y teólogos. María Magdalena ha sido un misterio a lo largo de los siglos. Su imagen ha cambiado según la época y la cultura, pasando de ser una discípula fiel a una pecadora redimida, y en algunas teorías, hasta la esposa de Jesús. En la Edad Media, María Magdalena fue representada en el arte como una mujer arrepentida, muchas veces con harapos y con largos cabellos cubriendo su cuerpo. Su imagen quedó marcada por la interpretación errónea que la vinculaba con una vida disoluta, un estigma que perduró por siglos. Pero en 2016, el Papa Francisco tomó una decisión histórica.
declaró a María Magdalena apóstol de los apóstoles, dándole un lugar de honor dentro de la iglesia y reconociendo su papel como la primera testigo de la resurrección. La figura de María Magdalena ha inspirado novelas, películas y documentales. Aquí algunos ejemplos famosos. La última tentación de Cristo en 1988 presenta a María Magdalena como un amor imposible de Jesús. El Código Da Vinci, 2003, propone la teoría que fue la esposa de Jesús y que tuvieron descendencia. María Magdalena, 2018, intenta mostrarla como una discípula clave dentro del movimiento de Jesús. Estas representaciones han generado debate, pero también han hecho que más personas se interesen en su verdadera historia. María Magdalena sigue siendo una figura enigmática. ¿Fue solo una fiel seguidora de Jesús o tuvo un rol más profundo en su vida y su legado? A lo largo de esta historia, hemos visto cómo María Magdalena ha sido representada de distintas maneras. En los evangelios, como una seguidora fiel de Jesús, testigo de su crucifixión y la primera en verlo resucitado. En la tradición medieval, como una pecadora arrepentida debido a una confusión histórica. En los textos apócrifos, como una discípula cercana con un conocimiento especial. En la cultura popular, como un misterio que sigue generando teorías y debates. Lo cierto es que su figura ha sido moldeada por la historia, la religión y la imaginación colectiva. Pero más allá de todas las interpretaciones, hay algo innegable. María Magdalena fue una mujer clave en la historia del cristianismo. Ahora, la pregunta es para ti. Después de todo esto, ¿cómo crees que deberíamos recordar a María Magdalena? ¿Como una discípula clave? ¿Como la esposa de Jesús? ¿O como un símbolo de redención? Déjanos tu opinión en los comentarios y dime qué otra historia te gustaría que investiguemos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias sorprendentes.